Bueno, permítanme, yo termino de organizarme aquí. Muchachos, buenos días. Dios los bendiga. Buenos días, buenos días. Tranquilo, tómense su tiempo. Recién levantado. Sí, estamos aquí tratando de terminar de organizarnos para cumplir a nuestros hermanos. Un abrazo para todos los que nos ven en diferentes lugares, a toda la gente que está pendiente de Palabra Viva. Un abrazo, reciban hoy. Fuerza, iglesia. Fuerza, ánimo. El Señor ya casi viene y Él está con usted hoy. Así que dele la mano a Jesús, tómese de su brazo y no se suelte para nada. También le digo lo mismo a ustedes, muchachos, Betico y Pastor. Buen día, Dios los guarde, Dios los abrace y sigan adelante en sus ministerios, porque el galardón viene del cielo. Así que, mi pastor, buenos días, Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted? Excelente y mejorando, y a Jesús esperando, y en la cumbre como de costumbre. Estamos súper contentos. Esperamos que ustedes también y nuestros lindos hermanos súper disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor. Mejor dicho, el pastor está en el cielo. Betico, ¿y tú cómo estás? No, pues contento, estoy maravillado. El Señor ha sido lindo, ha sido bueno y aquí estamos. Gloria a Dios. Adelante, Dios es bueno. Hermanos, suscríbanse y den like a Palabra Viva, para que se multiplique toda la palabra de Dios a todo el mundo. La entrada del pecado trajo muerte, y la muerte produce tristeza, dolor, angustia, desesperación en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero para hoy, mis queridos hermanos, hay una preciosa promesa que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hágala suya el día de hoy. La encontramos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él. Y nos llevará a su presencia con todos ustedes. Maravilloso, qué maravilloso. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Cierren sus ojitos. Oramos a nuestro Dios. Padre querido, qué bueno y qué maravilloso eres con nosotros. Al prestarnos, Señor, el don maravilloso de la vida, nunca nos cansaremos de agradecer ese privilegio, Señor. Y con la vida también la salud, aunque tal vez muchos no puedan disfrutar de ella en este instante. Pero oramos, Señor, para que tú traigas consuelo, para que tú traigas fortaleza, ánimo a cada corazón enlutado, a cada corazón apesadumbrado, a cada corazón que lucha con una necesidad u otra. Y en este instante, Señor, rogamos la presencia de tu Espíritu al abrir tu palabra, y rogamos por aquellas personas que también han perdido su empleo, o por aquellas personas, Señor, que lo necesitan, por aquellas personas que tienen sus pequeños emprendimientos, para que tú bendigas, Señor, sus trabajos a los que lo tienen, y a los que no lo tienen, Padre, les puedas conceder, porque tú eres el Dios poderoso que Amén. Todo lo da para el beneficio de sus hijos. Amén. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios, mis hermanos, pues ya hemos llegado al día miércoles. ¿Cómo avanza el tiempo, no? ¿Cómo avanza? Tremendo, pareciera, mejor dicho. Muy bien. Y hoy el tema, mis hermanos, por favor, bien pendientes, porque el tema de hoy es bien especial como los días anteriores y necesitamos estar muy concentraditos. Predicar a los espíritus encarcelados. Cuando nosotros leemos el título, ya nosotros decimos, venga, ¿cómo así? ¿Esto qué es? Sí. Bueno, para poder comprender el título necesitamos ir a las Sagradas Escrituras para leer el texto bíblico, para que nos enseñe qué es lo que nos revela. Así que vayamos a la primera carta de Pedro, el capítulo 3, los versículos 18 y 19. Sí, señor. Tremendo pasaje. ¿Está bien? Y yo creo que el 20 podemos leerlo también. Bueno, vamos entonces con el versículo 18. Miren, mis hermanitos, lo que dice allí la escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pareciera que este texto estuviese diciendo que Cristo Jesús fue a predicarle a esos espíritus, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Luego el versículo 20 declara, y habla el versículo 18 de la muerte, así que pareciera que como que en la muerte Cristo fue a predicarle a esos espíritus. Correcto. El versículo 20 dice,
quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la presencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Bueno, pues resulta que si nosotros leemos este texto así, meramente, lo leemos, pareciera que Cristo Jesús al morir, pues en su muerte fue hasta los espíritus encarcelados a predicarles. Y el versículo 20 dice que esos espíritus eran los antidiluvianos, ¿no? Entonces fue a predicarles a ellos. Pero realmente eso es lo que la Escritura dice. De ninguna manera. Ok, pastor. Para allá vamos. Entonces necesitamos analizar vamos a analizar el versículo 18 y de ahí van a salir cosas bonitas que vamos a hablar el día de hoy. Primera de Corintios 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces noten algo. El cuerpo de Cristo sufrió la muerte. El cuerpo de Cristo sufrió la muerte. Pero el espíritu fue vivificado. ¿Cómo es eso? Pues es que en la muerte, pues muerte estuvo. Cristo Jesús, la humanidad de Cristo estuvo en muerte. Muerte completo. Pero luego vuelve a la vida y vuelve vivificado, vuelve restaurado otra vez por el poder del Padre. Sí, señor. Ahora, el hecho de que Cristo haya muerto en la carne no significa de existencia. En la resurrección fue vivificado. Una vez más, aunque desde ese momento su naturaleza humana quedó más completamente subordinada a la naturaleza divina o a la naturaleza espiritual. Hermanos, Cristo Jesús muere carnalmente, pero resulta que Cristo Jesús ya existía antes. Claro. No olvidemos que Él vino a hacerse humano. Él es Dios. Él ha existido desde siempre y por siempre. Entonces, muere la humanidad de Dios, pero cuando Cristo resucita vivificado. Pero ¿cómo es eso que se fue a predicar especialmente a esos espíritus encarcelados? Bueno, no olvidemos que antes de que se hiciera ser humano, pues era Dios, era totalmente omnipresente. Así que Él estuvo hablándole a los antidiluvianos. Él estuvo allá predicándoles por medio de Noé, pero Él estuvo hablando a cada corazón. Que tristemente solamente 8 recibieron su palabra, recibieron su instrucción y ahora entran al arca para salvar su vida. Así Pero es. No es que Cristo muerto haya ido a predicar a unos que pues están muertos, ¿no? Si nosotros creyéramos que Jesús hizo eso, pues vana sería nuestra esperanza. Y mentirosa sería la palabra de Dios cuando dice que los muertos nada saben, no Señor. Tienen más paga, que su memoria está puesta en olvido y que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que ya con esta premisa, compañeros, ¿ustedes qué más tienen que decir? Betico, gracias. Me adelanto a mi brother Fabio para indicarte que justamente, ¿no?, esa expresión allí bíblica, cuando declara que espíritus encarcelados, obviamente, mis hermanos y mis hermanas, no se refiere a una prisión literal. Por eso estamos estudiando esta semana que son textos controversiales, porque a veces uno lo interpreta a rajatabla, así como los lee allí, y no significa eso. Entonces no es una prisión literal, por el contrario, el autor de la lección nos presenta que eso se refiere al pecado, ¿no? A la prisión del pecado en la que el ser humano se encuentra, en la que se encuentra la naturaleza humana que no ha sido regenerada. Y entonces, en ese orden de ideas, todos tenemos que predicar a los espíritus encarcelados, porque estamos encarcelados por el tema del pecado. Y pues hay que predicar la palabra, hay que enseñar, mas no
como de pronto Beto ya lo explicó ampliamente, ¿no? A los antidiluvianos que vino y predicó. No, entiéndase en el verdadero contexto. Y aquí, gracias a que el Señor... Ahora, me gustaría, Fabio, antes de tu presentación, que leyésemos el libro, el texto que aparece en Romanos capítulo 6, el versículo, bueno, hay mucho, pero vamos a leer el versículo 23. Ese texto es ampliamente conocido y miren que nos da una vislumbre para que nosotros podamos confirmar esta declaración acerca de que esos espíritus encarcelados hace referencia a esos seres que están básicamente aprisionados, encarcelados por la prisión del pecado. Leamos el texto de Romanos 6, 23. Miren cómo dice este texto hermoso. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo infiero acá, queridos compañeros y hermanos, que ese es el resultado, ¿no? El resultado de pecar viene la muerte, pero que Dios quiere liberarnos y por eso tenemos que predicar a quienes están esclavizados en el pecado para que puedan ser liberados. Y en ningún momento hace referencia a unos espíritus que están por allá y que hay que predicarles. No, a los seres humanos vivos que estamos hoy, que estamos prisionados por el pecado. No sé si eso pues nos ayuda a comprender un poquito el texto. Adelante, Fabio. Pastor, la muerte de Cristo ha sido el sermón más contundente que se ha predicado en toda la historia. Es el sermón más contundente que se ha predicado, por lo tanto, ese sermón llegó a aquellos muertos en vida. Así lo declara Jeremías. Hay gente muerta en vida. Respiran, pero están muertos. Respiran, pero perdieron la esperanza. La muerte de Cristo le predica a aquella persona que está sin esperanza, porque Cristo murió y resucitó. Y como Beto lo decía, Cristo murió una sola vez. Y murió por aquellos que le han aceptado. Por lo tanto, si alguien no le había aceptado antes de la muerte de Cristo, pues ya su recompensa fue tomada. Ese es el primer punto que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir es que, de alguna manera, la muerte es el cierre del tiempo de gracia del ser humano. Es una de las formas como se cierra el tiempo de gracia para las personas. Entonces, sí, significa que si una persona murió, los antidiluvianos murieron, significa que a ellos se les dio una oportunidad o muchas oportunidades para que aceptaran a Cristo. Cuando llega la muerte significa que ya sus decisiones fueron tomadas, sus casos fueron estudiados o para vida eterna o para muerte eterna. Así que Jesús se estuviese contradiciendo abiertamente si Jesús hubiese ido a predicarle a los muertos. Jesús estuviese desdibujando su figura divina y estuviese echando por tierra, estuviese descuadrando toda su palabra si Jesús hubiese ido a predicarles. Ahora, encuentro 5 argumentos interesantes en esta declaración de predicarle a los espíritus encarcelados. Lo primero, Jesús dijo, los muertos nada saben. Jesús dijo, voy para despertarle. La muerte es como un sueño. Job dice que la muerte ya no tenemos parte aquí en esta tierra. Entonces, si Jesús hubiese ido a predicarle a esos espíritus, significa que entonces no habrían muerto. Entonces estamos hablando de que Jesús estuviese a favor de la inmortalidad natural del alma. Es decir, murió, pero no murió. Así que estaríamos contradiciendo la primera parte. Fabio, perdona que te interrumpa allí. Es que justamente los comentaristas que creen en la inmortalidad del alma son los que afirman y señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Son ellos. Sí, señor, correcto. Sí, inclusive, perdona, Fabio, inclusive... Sí, algunos creen que esos espíritus encarcelados se refiere también quizás a los ángeles caídos. Entonces, que Jesús en su muerte fue a predicarles de arrepentimiento para que se convirtieran de su mal camino y tuvieran oportunidad de volver al reino de los cielos. Pero eso es totalmente falso. Correcto. De hecho, de ahí se ancla una creencia muy fuerte entre cristianos hoy llamada el universalismo. Sí, sea una corriente para decir que Jesús le predica aún a los muertos para que tengan oportunidad, porque dicen, el Hijo del Hombre vino Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces dice, un muerto, aunque murió sin creer, pero luego Jesús fue y le predicó y creyó, ahora alcanza salvación. Entonces, el tema aquí sería que la predicación de Jesús y la predicación del Evangelio sería eterna también, entonces, porque siempre habrá gente que va a estar rechazando la verdad de Dios, siempre va a haber gente que va a estar rechazando la salvación. Fabio, sí. Y de haber sido así, pues Jesús se la hubiese pasado de cementerio en cementerio, pues también predicando aún a los muertos, porque
tiene la potestad sobre toda su creación y sobre toda la materia. Entonces, Sí, claro. pues hubiese ido de cementerio a cementerio predicando. Ajá, sí, señor. Correcto, Beto. Y es que cuando dicen que fue a predicarle a los antediluvianos, ¿por qué le predicó solo a unos? ¿Y por qué no le predicó a los otros entonces? ¿Sí se Hay entiende? muchas Entonces, inconsistencias, hay muchas inconsistencias en esta hay muchas creencia. inconsistencias. Claro. Que precisamente eso, ¿no? Jesús, se supone que Jesús no hace acepción de personas, pero ahí dice que le predicó a unos y a otros, entonces ¿dónde lo dejó? Lo tercero o lo cuarto, no sé dónde voy, muchachos, que puedo encontrar como lo cuarto, como una inconsistencia aquí, es que entonces significaría que Jesús, para esa corriente de cristianos que dicen que Jesús le está predicando a los demonios, Beto, como lo estabas diciendo ahorita, entonces significaría que Jesús le está dando una oportunidad a Satanás y a sus demonios de que alcancen salvación. Entonces le estaría diciendo, van a alcanzar salvación, porque si les predico y ustedes reconocen, entonces tienen oportunidad. Pero escúchese lo siguiente, la oportunidad la tuvo Satanás y los ángeles en el cielo. Allá tuvieron su oportunidad. Una vez que fueron arrojados a la tierra es porque ya se había tomado una decisión para ellos. Eso es mentira que cuando fue consumado en la cruz Satanás tenía oportunidad. Eso es mentira que Satanás entonces aún tiene oportunidad y que Satanás va a ser salvo. Entonces ahí viene el tema del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo y todo el mundo va a ser salvo, entonces ¿para qué el sacrificio de Jesús en la cruz? Para eso no hubiese muerto en la cruz. Se le predica a todo el mundo que acepte el evangelio y el que lo acepte pues va para el cielo y el que no pues va para el infierno. No, porque Jesús vino a consumar lo que se llama la paga del pecado. Jesús vivió o experimentó la muerte por expresión del pecado. No solo fue la muerte natural. Así que ahí hay otra inconsistencia bíblica también. Y lo otro que yo encuentro aquí, entonces, es lo siguiente. Jesús estaría diciendo, cuando una persona muere, realmente no muere. Y entonces eso estaría eso estaría avivando el fuego de la gente que cree que su ser querido está en el cielo, que está en el infierno. Y claro, esa corriente de cristianos que dicen, hagamos una misa o paguemos para que saquemos a alguien de allá, o recemos un novenario, o hagamos esta actividad, o llevémosle agüita. Entonces todo eso, de alguna manera, está en línea directa con ellos. Sí, entonces como la persona que murió no murió realmente, llévele agüita, llévele ron, hágale una misa, llévele flores, vaya cántele, vaya háblele. Llévele comida. Llévele comida porque él sí lo está viendo. Y esto lo decimos, sí, y esto lo decimos con mucho respeto porque en unas lecciones pasadas, algunos de los comentarios decían, ¿ustedes por qué se ríen cuando hablan de eso? Hoy nosotros reconocemos que de alguna manera podemos pensar y creer de maneras diferentes, pero una cosa es lo que usted crea y otra cosa un escrito está. Y lo que la Biblia dice declara, sí. Lo que la Biblia declara. Y la Biblia declara claramente que los muertos nada saben. Esas personas que murieron, y con esto termino, muchachos, esas personas que murieron, ya habían tomado su decisión, Y lo otro, entonces, que me llega aquí interesante a mí, muchachos, si ustedes me perdonan que yo hable tanto, lo último que tengo que decirles es, la Biblia declara en el libro Apocalipsis, dice, hay una puerta que yo abro y nadie cierra, y hay una puerta que yo cierro y nadie abre. Ese texto de Apocalipsis se está refiriendo al tiempo de gracia. Entonces, si el tiempo de gracia se acabó para esas personas, porque el tiempo de gracia es en vida, y ahora dice que Jesús fue y le predicó a esos espíritus, entonces ¿dónde queda el tiempo de gracia? ¿Para qué es el tiempo de gracia entonces? ¿Cuál es el objetivo del tiempo de gracia? Entonces, como el pastor lo decía de una manera interesante ahorita, hay una cantidad de inconsistencias ahí porque no se le da el sentido teológico, porque no se le da el sentido hermenéutico realmente al texto. Jesús quiere salvar en vida quiere salvar. Y aquel que ha sido salvo en vida va a ser levantado aunque haya muerto. Fabio, y es que precisamente siguiendo la línea que tú traes, yo quisiera que pudiésemos leer Números 16:22, hablando de los espíritus, porque es que de esos espíritus que se menciona allí, ¿no? O sea, ¿cómo así? ¿Qué clase de espíritus son? Pues correcto. Números 16:22, mira lo que dice acerca de los espíritus, porque muchos lo creen como almas, como seres ¿no? Sobrenaturales, algo que no tiene ni cabeza ni pies. Como Casper, el fantasmita Gasparín. Eso, algo así, no físico, sino todo espiritual. Mira lo que dice en la escritura. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Noten lo que el pueblo dice de Dios. Dice, Dios de los espíritus de toda carne. Es que no está
separada una cosa de la otra. Es que los espíritus de toda carne es un alma viviente, es un solo ser. Y para que el espíritu y la carne estén juntos se necesita que haya vida. Qué bueno aclararlo, Beto. Qué bueno aclararlo, sí, señor. Así que lo que el texto está hablando aquí es que un día se le habló a espíritus encarcelados, que el pastor lo explicaba muy bien, a personas que dejaron que el pecado tomara el control de su vida, pero eran personas vivas. Que cuando Dios les predicó, cuando Cristo Jesús les predicó por medio de Noé, pues no oyeron, no quisieron cambiar, no quisieron atender, y al final de todos esos espíritus encarcelados solamente se liberaron 8 de esa cárcel. 8 se libraron de esa gran prisión. Así es. Esos 8 comienzan una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, así es. Fabio, mira que mis palabras finales son básicamente, ya que la muerte, ¿no? La muerte señala el fin del tiempo de gracia para toda persona. Qué importante, y ahora entiendo también por qué la gente tiene tanto pánico a la muerte. Y es que si no hemos hecho nuestros arreglos, si no hemos vivido para Dios en vida, pues luego viene la conciencia que no nos deja tranquilo en el momento de la muerte. Por lo tanto, hoy una vez más hacemos la invitación, hermano, para aprovechar el tiempo de gracia que tenemos, donde el Señor está todavía intercediendo por usted y por mí, y donde estamos escuchando a los mensajes de palabra viva y a los predicadores enviados con palabra de Dios, para que usted pueda arrepentirse a tiempo y pueda tener la esperanza de la salvación y la vida eterna. He dicho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues señores, este es un tema que tiene carne, como le decimos. Tiene estructura. Mucha carne. Sí, hay mucha carne. Y yo estoy seguro que en semana y en el sábado vamos a escuchar otras ideas bonitas que pueden enriquecer esta lección. Por ahora, les decimos con alegría, porque este es el canal de la alegría, les decimos con alegría que llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que hacer los destinos, los oficios en la casa, hay que hacer muchas cosas, labores de banco, de cosas. Por lo tanto, vamos a orar entonces y terminamos nuestro estudio y nos vemos mañana a las 5 de la mañana para que sigamos estudiando. ¿Oramos? Amén. Maravilloso nuestro Dios, gracias por este escenario que nos regalas, gracias por la conectividad, Dios, porque el internet no solo es para escuchar reggaetón, para ver las narconovelas, no solo es para ver películas, Señor, sino también para encontrarnos con el Dios de la salvación. Por eso aquí predicamos, Señor, gracias por estas herramientas tecnológicas que nos conectan con el mundo, con nuestros hermanos, y podemos congregarnos a hacer coinonía espiritual. Gracias por este estudio, Señor. Tú sigues predicando a las almas, sigues predicando a la gente, lo haces a través de alabanza, lo haces a través de la palabra hablada, lo haces a través del testimonio, Señor. Hay gente, hay muertos en vida, pero que pueden resucitar, que pueden recapacitar, que pueden volver en sí cuando te prestan atención, cuando abren el corazón. Tú entras y transformas, porque tú eres el único que puede cambiar los corazones, Señor. Gracias por este día, danos la victoria, danos ánimo y danos fuerza. Lo rogamos esperando sanidad para nuestros cuerpos adoloridos y cansados y enfermos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. No olvide la cita mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Chao. Más fuerza en Jesús. Bendiciones a todos. Chao, chao.